conductores. Vengo en representación de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores a fin de darles una inducción general acerca de la fiscalización de campo, con el propósito de contribuir a realizar una correcta fiscalización al cumplimiento de las obligaciones de las escuelas de conductores, EXAL y centros de evaluación. Esto en el marco del RCLIC y sus modificatorias plasmadas en el Decreto Supremo 034-2019. Apersonamiento e identificación del inspector. Claro, el inspector, que es el ojo de la institución, al llegar al local de una escuela de conductores, centro de evaluación o una EXAL, deberá identificarse. Es la parte más importante al iniciar una fiscalización. Debe de presentar su fotocheck y acreditación vigente, solicitar la presencia del representante legal o encargado y explicar el motivo de la fiscalización y el procedimiento que se seguirá. Si el inspector cumple con realizar estos pasos, entonces no cabría duda de la legalidad de la fiscalización. Entonces es importante que el inspector cumpla con estos 3 pasos. El inspector, una vez que se encuentra en las instalaciones de la entidad, es libre, dentro del marco de la legalidad, solicitar documentación e información. Es decir, puede pedir documentación tanto digital como documentación física, como los expedientes y los videos. Además, puede solicitar información también. Es decir, puede preguntar con el propósito de poder verificar el cumplimiento de las obligaciones. Como por ejemplo, podría preguntar si el director se encuentra presente. Podría preguntar si el staff médico se encuentra presente. Podría incluso identificar a cada personal médico. Podría preguntar si han tenido algún caso de suplantación. O sea, todas estas preguntas tienen que ir con la base de poder verificar el cumplimiento de alguna obligación. Culminación de las acciones de control. El inspector consulta al encargado o representante legal de la entidad si tiene alguna observación de la fiscalización. Con o sin la consignación de las observaciones, el inspector procede a imprimir 2 ejemplares del acta de verificación o constancia de visita del fiscamóvil. Posteriormente, el inspector solicita al administrado, con el fin de poder culminar ya con este proceso, que suscriba el documento emitido en señal de conformidad. En caso de negativa, se dejará constancia en el acta. Una vez que el inspector haya culminado con la fiscalización en el local de la entidad, tiene que registrar el acta de verificación o constancia de visita en el SISCO. Además, en un plazo máximo de 48 horas, los archivos físicos de las actas de verificación son remitidas a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones. Además, los archivos de las constancias de visita serán archivados por la Gerencia de Articulación Territorial o las unidades descentralizadas. Fiscalización de campo en las escuelas de conductores. Hemos creado aquí un cuadro con el fin de poder explicar cómo el inspector va a verificar el cumplimiento de las obligaciones. Tenemos en el encabezado obligaciones, normativa del artículo 63 del RCLIC, ¿no?, referente a las escuelas de conductores. Tenemos el código infractor, tenemos la infracción, ¿no? Por ejemplo, literal A dice, ¿no?, mantener durante su funcionamiento la vigencia de la autorización. Realizar actividades de formación o capacitación de conductores únicamente contando con la autorización para operar como escuela de conductores otorgada por el órgano o unidad orgánica competente. Claro, ¿no? Entonces el inspector aquí, para poder verificar el cumplimiento de esta obligación, debería de constituirse al local de la escuela de conductores, verificar si se encuentra capacitando a postulantes o emitiendo COFIPROS.
¿no? Pese a no contar con una autorización. O, si la tuviese, se encuentra vencida. En caso el inspector detecte esto, ya se estaría incurriendo en una infracción, ¿no? La E1, que la infracción sería expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes sin contar con la autorización. En el caso literal B, dice, ¿no? Mantener durante su funcionamiento las condiciones de acceso y permanencia para acceder a la autorización como escuela de conductores que establece el presente reglamento. El código infractor, en caso de incumplimiento, es la E30 y la infracción es no mantener durante su funcionamiento las condiciones de acceso y permanencia para operar como escuela de conductores. En este caso, el inspector tendría que verificar que la escuela de conductores mantenga las condiciones de acceso y permanencia con la que obtuvo su autorización, corroborando dicha información con el contenido de la resolución que lo autorizó. Y de existir alguna modificación deberá solicitar el documento que lo sustente, ¿no? Esto de acá sobre todo en el caso de los instructores, que a veces el inspector encuentra un instructor que no se encuentra supuestamente acreditado, pero el administrado dice que sí lo está, entonces el administrado tendrá que presentar la documentación que lo sustente, ¿no? En el caso del literal C, dice, ¿no? Realizar la formación de conocimiento y habilidades en la conducción del programa de formación de conductores, así como los cursos de capacitación que dicte en mérito a su autorización únicamente en infraestructura autorizada, lo cual debe de contar y mantener las condiciones para su autorización. El código infractor es la E9 y la infracción es expedir una o más constancias y o realizar las actividades como escuela de conductores en una infraestructura que no cuenta y o que no mantiene las condiciones para su autorización. En este caso, el inspector tendría que verificar a. La resolución de autorización o en su defecto la modificación de esta que permita acreditar el domicilio autorizado para operar como escuela de conductores. Además debe de registrar por medio fotográfico o fílmico si la empresa realiza actividades como escuela de conductores. B. La infraestructura de la escuela, ¿no? Que cuente con aulas para la enseñanza de conocimiento en la conducción, que cumpla con los índices de ocupación para aulas comunes en la norma técnica de infraestructura para locales de educación superior aprobada mediante resolución viceministerial número 017-2015-Minedu, ¿no? Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior, lo cual establece que el índice de ocupación mínimo sea de 1.50 metros cuadrados por postulante. El cableado se encuentre entubado y aislado. También deberá de contar con un circuito o infraestructura cerrada, ¿no? A la circulación vial propios o de terceros, donde el alumno realizará las prácticas de manejo para el dominio y control del vehículo. Las características de la infraestructura permiten la realización de las maniobras. Esto tiene que estar todo bajo el marco de la resolución directoral 3421-2016-MTC/15, que establece las características de la infraestructura cerrada a la circulación vial de las escuelas de conductores y los centros de evaluación, o la resolución directoral número 3634-2013-MTC/15, que aprueba las características especiales del circuito de manejo con el que deben de contar las escuelas de conductores. Para tal efecto, solicitará el documento que apruebe el expediente técnico del circuito de manejo o infraestructura cerrada, el contrato que acredite la posesión del inmueble, la licencia y funcionamiento, entre otros documentos que permitan verificar la infraestructura autorizada. A ver, el literal D del artículo 63 del RCLIC dice: realizar la formación de conocimiento y habilidades en la conducción del programa de formación de conductores, así como los cursos de capacitación que dicten mérito a su autorización únicamente con los instructores autorizados y acreditados, quienes deben de contar y mantener las condiciones para su autorización y estar presentes durante el desarrollo de la formación y o de la capacitación a su cargo. ¿No? Esta obligación, y de acuerdo a los supuestos que tenga,
acarrea dos códigos infractor, la E6 y la E18. En la E6, la infracción en caso de incumplimiento sería, ¿no?, expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes con personas que no son instructores acreditados y o sin la presencia de estos durante la formación y o capacitación a su cargo. En este caso, el inspector verifica que los instructores autorizados y acreditados por el MTC se encuentren presentes en el aula o en el circuito de manejo, ¿no?, en donde se imparten la formación y o capacitación de los postulantes, así como el registro de asistencia o documento que haga a sus veces. Además, el inspector solicita una muestra de videos de la formación y o capacitación a postulantes y verifica que los instructores registrados estén presentes. En el caso de la E18, la infracción es expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes con instructores que no mantienen y o no cuenten con las condiciones de autorización. En este caso, el inspector tendría que verificar que los instructores cuenten con los requisitos para su acreditación. Para ello solicita la resolución de autorización como escuela de conductores que contiene la plana docente autorizada. En caso de modificación de recursos humanos, solicita el documento emitido por la autoridad competente que apruebe dicha modificación. Para tal efecto, debe tener en cuenta lo siguiente: instructor de conocimiento acreditado por el MTC debe contar con educación superior técnica o universitaria con licencia de conducir vigente y experiencia en enseñanza en la conducción de vehículos automotores no menor de 2 años. El instructor de habilidades en la conducción acreditado por el MTC debe contar con educación secundaria completa y licencia de conducir vigente de la misma categoría a la que se postula o superior con una vigencia no menor de 2 años y que no haya sido sancionado mediante acto firme por infracción grave o muy grave al texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito en los 2 últimos años. El inspector podrá constatar en el Sistema Nacional de Sanciones el récord de conductor, ¿no?, así como en el sistema de licencias de conducir por puntos. El literal E, llevar a cabo las funciones de la dirección de la escuela de conductores únicamente con el director autorizado, quien debe de contar y mantener las condiciones para su autorización y estar presente durante todo el horario de atención de la escuela de conductores. En caso de incumplimiento de esta obligación, el código infractor sería la E21, ¿no? Y la infracción es llevar a cabo las funciones de la dirección de la escuela de conductores con un director que no mantiene y o que no cuente con las condiciones de autorización y o sin la presencia de este durante el horario de atención de la escuela de conductores. En este caso, el inspector tendría que verificar la presencia dentro del horario de atención del director, ¿no?, de la escuela de conductores, así como el registro de asistencia o documento que haga sus veces. El inspector tendría que solicitar a la escuela de conductores la resolución y o documentación de autorización como tal a fin de verificar la acreditación del director. En caso de modificación de recursos humanos, solicita el documento que sustente dicha modificación. El literal F dice: utilizar durante la formación de conocimiento y habilidades en la conducción del programa de formación de conductores, así como los cursos de capacitación que dicten mérito a su autorización, únicamente el equipamiento autorizado, el cual debe de contar y mantener las condiciones para su autorización, no debe ser objeto de manipulación indebida alguna y debe encontrarse operativo y en buen estado de funcionamiento. En esta obligación hay varios supuestos, por eso que se desarrolla en 4 infracciones. La E5, que es manipular indebidamente el equipamiento. En este caso, el inspector verifique y recabe información respecto de la ubicación, modelo, marca y número de serie de los identificadores biométricos y su operatividad. Para ello podrá realizar su registro, la de un postulante en el identificador biométrico, a fin de poder determinar si está funcionando. También la ubicación, modelo, marca y número de serie de los grabadores de video y cámaras que permitan el registro, el inicio, desarrollo y conclusión de la formación y capacitación de los postulantes. Así también deben de permitir la grabación por detención de movimiento
y la fecha y hora de las grabaciones, la ubicación, modelo y marca también de los switches de video, ¿no? En el caso de la E29, expedir una o más constancias y o realizar la formación y o capacitación de uno o más postulantes sin el equipamiento exigido y con el equipamiento que no mantiene y o que no cuente con las condiciones de autorización y o con equipamiento que no se encuentre operativo y o en buen estado de funcionamiento. Aquí el inspector, al encontrarse en las instalaciones de la escuela de conductores, verifica que realice la formación y o capacitación siempre que cuente con identificador biométrico de huella dactilar y que ese se encuentre operativo, cuente con equipos informáticos que permitan la identificación biométrica, que se encuentren interconectadas con el SNC y que utilicen una IP pública, que cuenten con grabadores de video y cámaras al interior y exterior de la escuela de conductores que cumplan con las características establecidas por el MTC. Dichas cámaras deben de permitir, ¿no?, la grabación por retención de movimiento, fecha y hora de las grabaciones, además que cuente con un switch de video. También tiene que verificar que la matrícula, asistencia, formación y capacitación y las COFIPROS estén o hayan sido transmitidos en tiempo real al SNC, lo cual se corrobora con la consulta al SNC. En la E7, ¿no?, que la infracción es expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes con simuladores de manejo que no mantienen y o que no cuenten con las condiciones de autorización y o que no se encuentren operativos y o en buen estado de funcionamiento. Aquí el inspector verifica el uso y funcionamiento del simulador de manejo, lo cual debe de contar con las características establecidas por la DGTT mediante resolución directoral. Para la formación de habilidades en la conducción, este requisito es opcional para obtener la autorización para operar como escuela de conductores. Es decir, puede que la escuela tenga un simulador de manejo como puede que no. Y si la tiene, pues hay que verificarla. La E8, expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes sin el equipamiento biométrico o sin el equipamiento de video y o sin el equipamiento informático, sin mantener y o sin contar con las condiciones para la autorización del equipamiento biométrico y el equipamiento de video y el equipamiento informático y o sin mantener operativos y o sin mantener en buen estado de funcionamiento el equipamiento biométrico, el equipamiento de video y el equipamiento informático. Aquí el inspector, ¿no?, tendría que verificar que la escuela de conductores evalúe y o emite certificados siempre que cuente con identificador biométrico de huella dactilar y que éste se encuentre operativo y cuente con equipos informáticos equipados con una plataforma tecnológica constituida por un hardware y un software, ¿no?, que permitan la identificación biométrica del alumno a través de su huella dactilar y que ésta se transmita en línea, ¿no?, a través del SNC, tanto el inicio y término de cada sesión de enseñanza o prácticas de habilidades en la conducción. Garantice la interconexión permanente, como le dije, al SNC, que utilicen una dirección de IP pública, que cuenten con un grabador de video y cámaras al interior y exterior de la escuela, que cumpla con las características establecidas por el MTC. Además, dichas cámaras deben de permitir la grabación de detención de movimiento y fecha y hora de las grabaciones. Además, también el inspector tendría que verificar que el registro, los resultados y los certificados emitidos estén o hayan sido transmitidos en tiempo real al SNC, ¿no?, lo cual se corrobora a través de la consulta en el SNC. El literal G y H del artículo 63 están relacionadas con la infracción E10. La G dice: utilizar para la formación de habilidades en la conducción vehículos que se encuentren autorizados, los cuales deben de contar y o mantener las condiciones para su autorización y encontrarse operativos y en buen estado de funcionamiento. Literal H dice: realizar la formación de habilidades en la conducción con la categoría de vehículos de acuerdo a la clasificación establecida en el numeral 86.4 del artículo 86 del presente reglamento. La formación de habilidades en la conducción en la vía pública de los postulantes a licencia de conducir de la clase A, categoría 1, deberá ser realizada en vehículos implementados con doble comando. La infracción, el código de infracción es la E10, ¿no?, y la infracción dice expedir una
o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes sin emplear los vehículos exigidos y o con vehículos que no mantienen las condiciones de autorización y o con vehículos que no se encuentren operativos y o que no se encuentren en buen estado de funcionamiento. Aquí el inspector verifica que la escuela de conductores cuente con un vehículo propio o de tercero por cada clase y categoría de la licencia de conducir autorizados y registrados por el MTC. Además, el inspector solicita los videos de las evaluaciones realizadas donde corrobora que el postulante ha sido evaluado con los vehículos autorizados y registrados por el MTC y que según corresponda a la categoría que postula. Además, el inspector verifica que los vehículos se encuentren operativos, en buen estado de funcionamiento y cumplir con los requisitos y características técnicas que establece el Reglamento Nacional de Vehículos y el Reglamento Nacional de Inspectores de Inspecciones Técnicas Vehiculares, así como los requisitos adicionales que establezca mediante resolución, ¿no? Que se establezca mediante resolución emitida por el MTC. Para tal efecto, el inspector solicitará que los instructores conduzcan los vehículos elegidos de forma aleatoria. Además, ¿no?, los vehículos deberán estar plenamente identificados como vehículos de instrucción, por lo cual se podrá utilizar casquetes o la inscripción en la carrocería del vehículo con la razón o denominación social de la escuela de conductores y el texto que diga vehículo de instrucción. En el literal I del artículo 63 de la RSALIC dice, ¿no?, impedir la realización de actividades simuladas en la formación o capacitación según corresponda, dice. El código de infracción en caso de incumplimiento es la E03, que dice permitir la simulación de la formación y o capacitación. Aquí el inspector verifica que los postulantes realicen la identificación biométrica. Que los postulantes se encuentren matriculados y registrados, ¿no?, su asistencia y estén presentes en el aula en el que se dicta el programa de formación y o capacitación para ello tendría el inspector también que solicitar su documento nacional de identidad, ¿no?, su DNI. En la infracción J y X, que están relacionadas a la infracción E4, esas obligaciones dice, la J dice, impedir la suplantación de la identidad del director, de los instructores y de los postulantes y del postulante ocasionada por el uso indebido del sistema de identificación biométrica, ¿no? Y la X dice, impedir la suplantación de la identidad del director y de los instructores mediante la vulneración de la confidencialidad de las contraseñas de acceso al SNC. Interesante. El código infractor, como les dije, la E4, y la infracción es permitir la suplantación de la identidad del director y o de los instructores y o del postulante. Aquí el inspector lo que tendría que hacer es solicitar el DNI y el registro en el biométrico de la persona que se identifica como el director de la escuela de conductores y corrobora que ese se encuentre registrado ante el MTC. Tendría que solicitar también el DNI y el registro biométrico de la persona que se identifica como instructor de la escuela de conductores y también tendría que corroborar que ésta se encuentra registrado ante el MTC. De igual forma el postulante, ¿no?, corrobora que se encuentra debidamente registrado en el SNC y que su identidad corresponda al registro efectuado, ¿no? En el caso del extranjero se tendrá que solicitar su documento de extranjería. Literal K. Dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos aprobados en el presente reglamento y sus normas complementarias. Y la GG dice otorgar validez únicamente a las constancias registradas en el SNC en el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir. Estas obligaciones están relacionadas
al código infractor E25, que dice expedir una o más constancias y formar y capacitar a uno o más postulantes inobservando el procedimiento legalmente establecido. Aquí el inspector lo que tendría que hacer es solicitar aleatoriamente los expedientes físicos y o digitales y grabaciones de video de los postulantes, verificando que se haya cumplido con los contenidos y procedimientos establecidos, ¿no? Además, el inspector verifica en el SNC el registro de la matrícula, asistencia, los cursos y la COFIPRO realizados por la Escuela de Conductores. Es decir, que esos tienen que estar debidamente registrados en el SNC. El literal L dice, ¿no? Realizar la formación de conocimiento y habilidades en la conducción del programa de formación de conductores, así como los cursos de capacitación que dicten mérito a su autorización, así como registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la información que establecen los literales N, O y S del presente artículo únicamente dentro del horario autorizado. Claro. El código infractor es la E26 en caso de incumplimiento, ¿no? Que dice expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes y o realizar el registro de la información en el SNC que establece el presente reglamento fuera el horario autorizado. El inspector aquí tendría que verificar en su resolución de autorización de la escuela, ¿no? El horario de atención establecido para el funcionamiento, tanto para el local donde se ubica el aula como en el circuito de manejo. Además, el inspector tendría que verificar en el SNC el registro y transmisión en línea de la información establecida en los literales N, O y S del artículo 63 del RCLIC referida a la identificación biométrica del director, instructor y postulantes, el inicio y desarrollo y conclusión del programa de formación de conductores o del curso de capacitación, así como la matrícula, el registro de asistencia, los cursos dictados y la constancia emitida a los postulantes dentro del horario de atención autorizado. Claro. El literal M dice contar con el servicio de validación de la identificación biométrica brindado por el RENIEC. En caso de incumplimiento, el código infractor es la E14. La infracción es no contar con el servicio de identificación biométrica brindado por el RENIEC. El inspector, al llegar al local, solicita su registro o la de un postulante a través de identificador biométrico a fin de poder verificar, ¿no?, que el biométrico esté funcionando correctamente y que esté ligada a la RENIEC. En la N, en el literal N dice, ¿no?, registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la identificación biométrica del director, el inicio y término del programa de formación de conductores o del curso de capacitación que dicte en mérito a su autorización, así como del instructor a cargo de la sesión de enseñanza de conocimiento y o de habilidades en la conducción según corresponda, y del postulante al inicio y término de cada una de estas sesiones. El código infractor en caso de incumplimiento, la E20, la infracción es expedir una o más constancias y o formar y o capacitar a uno o más postulantes sin el registro y o sin la transmisión en línea y en tiempo real de la identificación biométrica de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Aquí el inspector tendría que verificar que en la escuela, en el aula de la escuela de conductores, que todos los postulantes que están siendo formados y o capacitados en conocimientos se encuentren debidamente registrados y su registro esté siendo transmitido en línea y en tiempo real al SNC. En el circuito de manejo o infraestructura cerrada, tendría que verificar que todos los postulantes que están siendo formados en habilidades de conducción se encuentren debidamente registrados y sus registros también estén siendo transmitidos en el SNC. Y que las COFIPROS que hayan sido emitidas a estos postulantes estén debidamente registrados.
O dice registrar, transmitir en línea y en tiempo real al SNC y grabar con los equipos de video el inicio y desarrollo y conclusión de cada sesión de formación de conocimiento y habilidades en la conducción del programa de formación de conductores, así como de los cursos de capacitación que dicten mérito a su autorización. El código infractor es la E22 en caso de incumplimiento. Y la infracción: no registrar y o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC y o no grabar las imágenes sobre las sesiones de formación y o de capacitación conforme a lo establecido en el presente reglamento. Aquí el inspector tendría que verificar que la matrícula, asistencia, dictado de curso y los confibros emitidos estén o hayan sido transmitidos en tiempo real al SNC. Para tal fin, deberá consultar en el SNC y solicitar las grabaciones del SNC para realizar un cruce de información. El inspector solicita las grabaciones y verifica que los equipos de video estén grabando el inicio, desarrollo y conclusión de la formación y o capacitación realizadas a los postulantes. En el literal P dice: mantener vigente el SOAT, la póliza de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros y el certificado de inspección técnica vehicular respecto a cada uno de los vehículos de instrucción, ¿no? Debiendo remitir al órgano o unidad orgánica competente del MTC copia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual cuando ha sido objeto de renovación, dentro del plazo de 10 días hábiles a contarse desde su emisión, ¿no? La vigencia del SOAT y del certificado de inspección técnica vehicular será aprobada con la verificación en línea. Claro, en caso de incumplimiento, el código infractor es la E15. La infracción: no contar con la póliza del SOAT, la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros y con el certificado de inspección técnica vehicular respecto de cada uno de los vehículos de instrucción. Claro. El inspector tendría aquí que solicitar y verificar la vigencia del SOAT, póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros y el certificado de inspección técnica vehicular de los vehículos de instrucción de la Escuela de Conductores autorizados y registrados por el MTC. El literal Q dice, ¿no? Aceptar como alumnos solo a personas que tengan su domicilio en cualquiera de las provincias del departamento o de la región en el que opera la Escuela de Conductores, de acuerdo a lo consignado en el Documento Nacional de Identidad o en el Carnet de Extranjería según corresponda. Tenga como mínimo 18 años de edad. Por excepción podrá aceptarse a personas mayores de 16 años de edad con plena capacidad de sus derechos civiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil que postulen a las licencias de conducir de la clase A, categoría 1. En estos casos, como hay supuesto, ¿no? Esta obligación desarrolla a dos infracciones, a la E34 y la E31. La E34 dice: formar y o capacitar a uno o más postulantes que residan fuera de cualquiera de las provincias del departamento, fuera de cualquiera de las provincias del departamento o de la región en el que opera la Escuela de Conductores según lo consignado en el Documento Nacional de Identidad o en el Carnet de Extranjería. La E31 dice: formar y o capacitar a uno o más postulantes menores de 18 años sin que estos se encuentren dentro de la sección para los mayores de 16 años, ¿no? Con plena capacidad de sus derechos civiles de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. En ambos casos, el inspector, ¿no?, tendría que consultar el registro de matrícula y asistencia de los postulantes en el SNC y solicita los expedientes físicos y digitales de los postulantes verificando su documento de identidad. El literal R dice: expedir las COFIPROS y las constancias de los cursos de capacitación que dicte en mérito a su autorización únicamente cuando el postulante haya cumplido con la carga de horario y con el contenido de la formación o capacitación según corresponda. Claro, ¿no? En caso de incumplimiento, el código infractor es la E2,
expedir una más constancia sin que el postulante haya cumplido con la carga de horario y con el contenido de la formación o capacitación. Aquí el inspector tendría que solicitar aleatoriamente los expedientes físicos y o digitales y o grabaciones de video de los postulantes, verificando que se hayan cumplido con la carga de horario de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del RCLIC, que establece la duración mínima de los programas de formación de conductores y el contenido, ¿no?, que debe de tener estas. En el literal S dice contar con un expediente físico y digital por cada postulante, el cual estará constituido por el registro de matrícula, el registro de asistencia y los cursos dictados y la constancia emitida. La escuela de conductores deberá registrar y transmitir en línea y en tiempo real al SNC la información señalada en el presente literal. Esta obligación cuenta con dos infracciones, ¿no?, por la naturaleza misma de la obligación, que tiene supuestos. Entonces, tenemos una E12 y una E23. La E12 dice no contar y o no conservar el expediente físico y o digital de cada postulante de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Aquí el inspector tendría que solicitar a la escuela de conductores el expediente físico y o digital de los postulantes considerando el plazo de 4 años. Verificando que contenga el registro de matrícula, el registro de asistencia y los cursos dictados y la constancia también emitida. En el caso de la E23, que dice no registrar y o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC la matrícula, la asistencia, los cursos dictados y o la constancia por cada postulante, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento, aquí el inspector tendría que verificar en el SNC el registro y transmisión en tiempo real del registro de matrícula, asistencia, cursos dictados y las COFIPO de los postulantes. El literal T dice conservar el expediente físico y digital del postulante, así como las grabaciones en video por un periodo de 4 años. Esta obligación también desarrolla dos infracciones, la E12 y la E16. La E12 dice no contar y o no conservar el expediente físico y o digital de cada postulante de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Aquí el inspector solicita a las escuelas de conductores, ¿no?, el expediente físico y digital de los postulantes considerando el plazo de 4 años y verifica si ésta adopta las medidas necesarias a efecto de que los expedientes físicos y o digitales se mantengan en buen estado, ¿no?, almacenándolos en determinadas condiciones. La E16 dice no conservar las grabaciones de video respecto de las sesiones de formación y o capacitación de los postulantes por el plazo establecido en el presente reglamento. Claro, el inspector solicita las grabaciones de video correspondiente a la formación y o capacitación de cada postulante, corroborando además si la escuela de conductores adopta las medidas necesarias a efecto de que los mismos se mantengan en buen estado de almacenamiento, ¿no? Es lo mismo, la misma verificación que se realiza en el expediente físico. El literal U, como pueden visualizar, ¿no?, desarrolla dos infracciones, la E11 y la E17. La E11 dice impedir u obstaculizar las labores de supervisión o fiscalización del personal de la SUTRAN. En este caso, el inspector, para determinar el cumplimiento de la obligación que permite las labores de fiscalización, ¿no?, deberá considerar los siguientes criterios. A. Se considera impedimento de la actividad de fiscalización cualquier conducta de la escuela de conductores que no permite el inicio de la fiscalización bajo cualquier argumento, impidiendo el acceso a todos sus ambientes e instalaciones al personal acreditado de la GAT, cuando estos se hayan apersonado a las instalaciones del agente fiscalizado. Dicha conducta es ejercida por cualquier persona que forme parte del staff del EXAL, representante legal y demás sujetos responsables del cumplimiento de la norma, incluyendo a terceros que brinden servicios externos. B. Se considera obstrucción de la actividad de fiscalización cuando el administrado
pese a permitir el inicio de la fiscalización bajo cualquier argumento, no facilita la labor de fiscalización de los inspectores acreditados por Sutran, denegando el acceso a información física y digital, documentación, imágenes, videos, declaraciones, entre otros similares. Dicha conducta es ejercida por cualquier persona que forme parte del staff de la administrada, representantes legales y demás sujetos responsables del cumplimiento de la norma, incluyendo terceros que brinden servicios externos. En la infracción E17, relacionada a la obligación U, dice no suministrar la información requerida por la Sutran y o hacerlo en la forma y o oportunidad distinta a la solicitada y o en la establecida en la normativa vigente y o presentar información falsa y o inexacta. En este caso, el inspector tendría que requerir alguna información o documentación del administrado, lo cual debe de consignarse en el acta de verificación, otorgándole un plazo para la entrega de la misma, ¿no? Y se configuraría esa infracción cuando el administrado no proporciona la información requerida por el inspector o lo hace en forma falsa o inexacta, ¿no? Literal V, ¿no?, está relacionada a la infracción E24, que dice suspender las actividades incumpliendo el procedimiento establecido. Aquí el inspector lo único que tendría que hacer es verificar que la escuela de conductores no se encuentre operando y que no haya cumplido con comunicar la suspensión de sus actividades. Si no cumplió, entonces ya está incurriendo en este tipo de infractor. El literal W está relacionada a la infracción E13, que es expedir una o más constancias y o formar o capacitar a uno o más postulantes durante el periodo de suspensión. Aquí el inspector tendría que verificar que durante el periodo de suspensión de la escuela de conductores se encuentra realizando la formación y o capacitación a postulantes y esté emitiendo cofibros, estando esta con la condición de suspendida. En el literal Y de la obligación del artículo 63 del RCLIC está relacionada al código infractor E33, que dice incumplir con la obligación de informar a la autoridad competente la presencia de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en los alrededores de la escuela de conductores de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. En este caso, el inspector tendría que verificar, ¿no?, que la escuela de conductores cuente con imágenes de video en la parte exterior de su local a fin de poder corroborar y verificar la presencia de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. Entonces, el inspector verifica la fecha de las imágenes y de encontrar la presencia de dichas personas, tendría que solicitar al administrado si cumplió con oficiar dichos sucesos a la autoridad competente, verificando la fecha de la comunicación. En el literal Z y AA dice, ¿no?, la Z dice colocar en la parte externa del ingreso al local de la escuela de conductores un aviso anunciando la prohibición del empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en el procedimiento de formación, capacitación y evaluación conforme a las características, dimensiones y contenidos que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC. Y la AA dice colocar en la parte exterior del ingreso al local de la escuela de conductores un aviso que informe sobre el procedimiento de formación y capacitación, así como respecto a las obligaciones y sanciones de los postulantes conforme a las características, dimensiones y contenido que aprobará el órgano o unidad orgánica competente del MTC. Estas obligaciones, ¿no?, tienen relación a la infracción E32, que dice no colocar en la parte exterior del ingreso al local de la escuela de conductores todos los avisos dispuestos por el presente reglamento y o que estos no tengan las características, dimensiones y o contenido aprobados, ¿no? Entonces el inspector en este caso tendría que verificar
si en la parte exterior del ingreso al local de la escuela de conductores se encuentra colocado un aviso enunciando la prohibición del empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. Además, un aviso que informe sobre el procedimiento de la evaluación médica y psicológica, así como respecto a las obligaciones y sanciones de los postulantes. De existir dicho aviso, tendrá que corroborar si cumple con las características y dimensiones y contenidos dispuestos por la resolución directoral número 023-2019-MDC/18. En el literal doble B está relacionada, como pueden ver en pantalla, al código de infracción de 35, ¿no? Que la infracción dice realizar la formación y capacitación de uno o más postulantes con instructores que no porten la credencial de identificación de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Aquí lo que tendría que verificar el inspector es que los instructores acreditados, ¿no?, por el MTC se encuentran realizando la formación y capacitación a los postulantes portando la credencial que indique su nombre, así como el número de resolución de autorización de la escuela de conductores. En el caso de la obligación doble C, ¿no?, relacionada al código infractor E28, donde la infracción dice contar con vehículos de instrucción que no se encuentren identificados de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento y o sin cumplir con los mecanismos de identificación aprobados. Aquí el inspector tendría que verificar que los vehículos de la escuela de conductores autorizados por el MTC se encuentran plenamente identificados como vehículos de instrucción. Para dicha identificación se podrá utilizar casquetes o la inscripción en la carrocería del vehículo con la razón o denominación social de la escuela de conductores y el texto vehículo de instrucción. En la obligación doble D, para verificar el cumplimiento de esta obligación, ¿no?, y en caso de incumplimiento, el código infractor es la E36. La infracción sería no informar la ocurrencia de un accidente de tránsito de un vehículo de instrucción dentro o fuera del circuito de manejo de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. En la E36, y a fin de verificar el cumplimiento de la obligación, el inspector pregunta a la persona encargada si ha ocurrido accidente de tránsito dentro o fuera del circuito de manejo, en la que haya intervenido un vehículo de instrucción, y de ser una respuesta afirmativa, tendrá que solicitar una copia del escrito presentado a Sutran y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, comunicando lo sucedido, así como una copia de la denuncia policial. Hay que recordar, ¿no?, que la obligación dice informar por escrito al órgano o unidad orgánica competente del MTC y a la Sutran en un plazo no mayor a 24 horas la ocurrencia de un accidente de tránsito dentro o fuera del circuito de manejo de la escuela de conductores y con la participación de un vehículo de instrucción. En el caso de la E27, que es muy similar a la doble D, ¿no?, sino que la obligación aquí es la doble F, el código de infracción es la E27. La infracción no reportar a la autoridad competente y o no formular denuncia policial sobre los casos de suplantación que se detecten en la escuela de conductores de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. Aquí el inspector tendría que preguntar, ¿no?, a la persona encargada si ha tenido algunos casos de suplantación del director y o de los instructores y o del postulante, y de ser una respuesta afirmativa solicite una copia del escrito presentado a Sutran y al órgano o unidad orgánica competente del MTC, comunicando lo sucedido, así como una copia de la denuncia policial. En este literal doble H, dice, ¿no?, prestar el servicio de formación y capacitación sin emplear tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. Esta obligación, ¿no?, en el caso de algún incumplimiento, se desarrolla con la infracción E19, que sería prestar el servicio
de formación y o capacitación mediante el empleo de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes. Aquí, para poder verificar el cumplimiento de la obligación, el inspector verifica la presencia de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes en los exteriores o interiores de la escuela de conductores, registrando por medio fotográfico o fílmico alguna acción que efectúe para el administrado, ¿no? Como por ejemplo la conducción del postulante al local de la escuela de conductores. En la fiscalización de campo a la SEXAL, el literal A y doble A del artículo 45, ¿no? Donde podemos ver claramente la obligación en la diapositiva. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea la infracción S1, ¿no? Y la infracción que dice expedir uno más certificados de salud y evaluar a uno más postulantes sin encontrarse inscrita en el RENIPRES como IPRES a partir de categoría I3 y o sin contar con autorización para operar como EXAL. En este caso, el inspector tendría que, una vez que se encuentra en las instalaciones del EXAL, tendría que verificar si ésta se encuentra evaluando a postulantes o emitiendo certificado de salud pese a no encontrarse inscrita como IPRES, categoría I3, en la RENIPRES de su salud y o no contar con la condición de EXAL. En el caso de la obligación del literal B, que dice mantener durante su funcionamiento los requisitos y las condiciones para la inscripción en el REXAL que establece el RCELIT, esta obligación, su incumplimiento, y de acuerdo a la naturaleza y los supuestos que tiene, podría configurarse tanto en la infracción S10 como en la S28. Para poder detectar el incumplimiento en la infracción S10, ¿no? Y de acuerdo a la infracción que podemos ver en pantalla, el inspector, al encontrarse en las instalaciones del EXAL, tendría que verificar que evalúe y o emite certificado de salud siempre que cuente con un identificador biométrico o huella dactilar y que éste se encuentre operativo, que cuente con equipos informáticos que permitan la identificación biométrica, que se encuentren interconectadas con el SNC y que utilizan una IP pública, que cuenten con grabadores de video y cámaras al interior y exterior de la EXAL que cumplan con las características establecidas por el MTC. Dichas cámaras deben de permitir la grabación por detección de movimiento, fecha y hora de las grabaciones, que cuente con un switch de video que cumpla con las características establecidas por el MTC y el registro, ¿no? Y que el registro, los resultados y las certificaciones emitidas estén o hayan sido transmitidas en tiempo real al SNC, lo cual se corrobora con la consulta al SNC. En el caso de la infracción S28, que dice no mantener durante su funcionamiento los requisitos y o las condiciones para la inscripción en el REXAL que establece el presente reglamento. Aquí claramente lo que tendría que hacer el inspector es verificar si el EXAL mantiene los requisitos de acceso dispuestos en el artículo 42 del RCLI. Además, el inspector también tendrá que consultar el aplicativo web de su salud si cuenta con la categoría I3 vigente. El literal C, ¿no? La obligación del literal C del artículo 45, el incumplimiento acarrea la infracción S11, que es expedir uno o más certificado de salud y o realizar las actividades como EXAL en un local no autorizado por la autoridad competente. En este caso, el inspector, para validar el cumplimiento de esta obligación, tendría que solicitar la resolución y o documentación de inscripción como EXAL, o en su defecto la modificación de esta que permita acreditar el domicilio autorizado para operar como EXAL. Además, debe registrar por medio fotográfico o fílmico si la empresa realiza actividades como EXAL. En el caso del literal D, el incumplimiento de esta obligación se configura en la infracción S17.
que dice expedir uno o más certificados de salud y evaluar a uno o más postulantes con profesionales de la salud que no mantienen y o que no cuentan con las condiciones de autorización y o no cuentan con la especialidad requerida. En este caso, el inspector verifica que los profesionales médicos registrados y acreditados se encuentran presentes en las evaluaciones de los postulantes, así como el registro de asistencia o documento que haga sus veces. Los profesionales médicos cuentan con la especialidad correspondiente, ¿no? Tienen que verificar eso, que el profesional médico cuente con la especialidad correspondiente. Para ello solicita la resolución de autorización como EXAL, que contiene la relación del staff médico autorizado, y en caso de modificación de recursos humanos solicita el documento emitido por la autoridad competente que apruebe dicha modificación. En la obligación del literal E, ¿no?, su incumplimiento configura la infracción S18, llevar a cabo las funciones de la dirección del EXAL y o realizar el procedimiento de evaluación médica y psicológica con un director médico que no mantiene y o que no cuenta con las condiciones de autorización y o sin la presencia del director médico durante el horario de atención del establecimiento. Aquí el inspector tendría que verificar la presencia dentro del horario de atención del director médico del EXAL, así como el registro de asistencia o documento que haga sus veces. Además, el inspector deberá solicitar al EXAL la resolución y o documentación de autorización como EXAL a fin de verificar la acreditación del director médico. En caso de modificación de recursos humanos, solicita el documento emitido por la autoridad competente que apruebe dicha modificación. La obligación del literal F, el inspector, para verificar el cumplimiento de esta obligación, tendría que verificar y recabar información respecto a la ubicación, modelo, marca y número de serie de los identificadores biométricos y su operatividad. Para ello podrá realizar su registro o la de un postulante en identificador biométrico a fin de corroborar de que esos están funcionando. La ubicación, modelo, marca y número de serie de grabador de video y cámaras que permitan el registro de la entrada y salida de los postulantes de los ambientes del EXAL. Así también deben permitir la grabación por detención de movimiento y la fecha y hora de las grabaciones. La ubicación, modelo, marca y número de serie del switch de video, ¿no?, y su operatividad. Y los equipos médicos, marca y número de serie y operatividad también. En caso de incumplimiento, se logra detectar el incumplimiento de obligación. El código infractor es la S5, ¿no? Y la infracción es manipular indebidamente el equipamiento exigido. En el caso de la obligación G, impedir la realización de actividades simuladas en las evaluaciones médicas y psicológicas, aquí el inspector tendría que verificar que los postulantes realicen la identificación biométrica, que los postulantes que se encuentran registrados para la validación están presentes durante dicho procedimiento. Para ello solicita el DNI, ¿no?, de cada postulante. Los postulantes que se encuentran rindiendo una evaluación estén debidamente registrados, debiendo para ello corroborar que los resultados de dichas evaluaciones coincidan en tiempo con los resultados transmitidos. Y su incumplimiento de esta obligación acarrea la infracción S4, ¿no?, que la infracción dice permitir la simulación de las evaluaciones médicas y psicológicas. También tenemos la obligación H y la W, ¿no?, referente a la suplantación. En estos casos, el inspector tendría que solicitar el DNI y el registro en el biométrico de la persona que se identifica como director y profesional médico del EXAL y corrobora que estos se encuentren registrados ante la MTC. Además, debería solicitar también el DNI y el registro en el biométrico de los postulantes y corrobora que estos se encuentren debidamente registrados en el SNC o que su identidad corresponda al registro efectuado, ¿no? Y en el caso de los extranjeros, solicita su documento de identificación. El incumplimiento de esta obligación acarrea la infracción S3, que dice permitir la suplantación de la identidad del director médico, de los profesionales de la salud y o del postulante. En literal I y J, estas dos obligaciones
están relacionadas a la infracción S25, ¿no? Y para el inspector, para poder verificar el cumplimiento de estas obligaciones que vemos en la diapositiva, el inspector tendría que solicitar aleatoriamente los expedientes físicos y o digitales de los postulantes, verificando que se haya cumplido con los contenidos y el procedimiento establecido dentro del horario de atención de la CEXAL. Además, el inspector tendrá que verificar en el SNC el registro de las fichas médicas, así como el procedimiento de expedición del certificado de salud. En el literal J, V, ¿no? Estas dos obligaciones se encuentran ligadas a la S6, ¿no? La infracción S6 en caso de incumplimiento. Aquí el inspector, para validar el cumplimiento de la obligación en campo, tendría que, al encontrar, ¿no? Al encontrarse en las instalaciones de la EXAL, tendría que verificar si la EXAL se encuentra evaluando a postulantes, pese a que ésta se encuentra con la condición de suspendida. En la obligación K, ¿no? El literal K, que dice contar con el servicio de validación de la identificación biométrica brindado por el RENIEC, ¿no? Aquí lo único que tendría que hacer el inspector en campo es solicitar su registro o la de un postulante a través del identificador biométrico, a fin de poder verificar la operatividad y el funcionamiento de esta. Si hay algún incumplimiento, entonces el código infractor es la S14, no contar con el servicio de identificación biométrica brindado por el RENIEC. El literal L, ¿no? Conforme pueden visualizar la obligación, el inspector, para poder verificar el cumplimiento de esta obligación, tendría que verificar que los postulantes, director médico y profesionales médicos se encuentren debidamente registrados al inicio y término de las evaluaciones médicas y psicológicas, y que su registro esté siendo transmitido en línea y en tiempo real al SNC. Además, los certificados emitidos hayan sido registrados, ¿no? Y que el inspector también solicite las grabaciones y el registro del SNC para realizar un cruce de información. Es decir, el certificado que ha sido registrado en el SNC, hay que solicitar una copia. Literal M, la obligación dispuesta en el literal M, para que el inspector pueda verificar y validar el cumplimiento de la misma, tiene que verificar que los postulantes, director médico y los profesionales médicos se encuentren debidamente registrados al inicio y término de la evaluación médica y psicológica, y su registro esté siendo transmitido en línea y en tiempo real al SNC. Además, los certificados emitidos a los postulantes deben de estar registrados, ¿no? Y por ello el inspector tendrá que solicitar las grabaciones y el registro del SNC para realizar un cruce de información. En el literal M, la obligación del literal M incluye a dos infracciones, a la S21 y la S22, conforme lo pueden ver en la diapositiva. La S21, ¿no? La infracción es no registrar o no transmitir en línea y en tiempo real al SNC y no grabar las imágenes de los postulantes conforme lo dispuesto en el presente reglamento, ¿no? En la obligación M de la infracción S21, en el supuesto de la S21, el inspector tendría que verificar que los equipos de video registren y graben el ingreso y salida de los postulantes a la EXAL, así como el ingreso y salida de los postulantes a cada ambiente de evaluación. El inspector tendrá que solicitar la dirección de IP y contraseña remitido al MTC y SUTRAM
para la verificación de la transmisión en línea y en tiempo real, por lo que se tendrá que comunicar vía telefónica con la Central de Gestión y Monitoreo, CGM, ¿no?, para validar la transmisión en tiempo real al SNC. En la S22, el inspector tendrá que verificar el registro y transmisión en tiempo real de las fichas de evaluación y o certificado de salud en el SNC, y que la EXAL esté grabando el ingreso y salida de los postulantes, ¿no?, y el ingreso y salida en el local de la EXAL, es decir, tanto en la parte exterior como en la parte interior, ¿no?, y además de los ambientes de la evaluación. En el literal N, O, J y doble D, ¿no?, del artículo 45, para que el inspector pueda validar el cumplimiento de estas obligaciones, tiene que verificar que la EXAL evalúa y emite los certificados de salud cumpliendo con el procedimiento establecido en el artículo 46 del RCLIC y la directiva del MINSA. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, la infracción sería la S24. En la obligación del literal P, el inspector, ya constituido en la instalación de la EXAL, tendrá que solicitar el expediente físico y digital de los postulantes, a efecto de corroborar los resultados consignados en dicho expediente, con lo señalado en las fichas médicas y los certificados de salud. Referente al literal Q y R, estas obligaciones establecidas en el artículo 45 del RCLIC, el inspector, para poder validar el cumplimiento de estas obligaciones, el inspector tendrá que solicitar a la EXAL el expediente físico y o digital de los postulantes que fueron evaluados el día de la fiscalización y otros expedientes considerando el plazo de 4 años, ¿no?, verificando que contengan la documentación exigida por la norma. La documentación exigida por la norma podemos verlo ahí en la obligación Q. Además, el inspector tendrá que verificar, ¿no?, si la EXAL adopta las medidas necesarias a efecto de que los expedientes físicos y o digitales se mantengan en buen estado, almacenándolos en determinadas condiciones. En caso de incumplimiento de estos supuestos, acarrea la infracción S12, no contar y o no conservar el expediente físico y o digital de cada postulante de acuerdo a lo establecido en el reglamento. El inspector también tendría que solicitar la grabación de video correspondiente a la evaluación de cada postulante, ¿no?, corroborando además si la EXAL adopta las medidas necesarias a efecto de que los mismos se mantengan en buen estado, almacenándolos en determinadas condiciones. En caso de incumplimiento, tenemos la infracción S13, no conservar las grabaciones de video por el plazo establecido en el presente reglamento. Respecto a las obligaciones de los literales Z, T, U, X, Y, Z, W, estas obligaciones establecidas en el artículo 45 del RCLIC referente a las EXAL van a ser fiscalizadas, ¿no?, o se van a verificar el cumplimiento bajo los mismos criterios de las escuelas de conductores, ¿no?, porque las escuelas de conductores tienen estas obligaciones y las infracciones muy similares. Entonces el inspector tiene que verificarlas de acuerdo a los parámetros que hemos otorgado en las escuelas. Son muy similares. En el caso de la doble C, ¿no?, la infracción doble C, que literalmente dice comunicar al colegio profesional correspondiente por escrito
¿no? Y en un plazo no mayor de 5 días hábiles de ocurrido o de haber tomado conocimiento de cualquier incumplimiento referido al procedimiento de evaluación médica y psicológica que establece el presente reglamento y o las disposiciones del MINSA por parte de los profesionales de la salud y que sea atribuible a la conducta de estos últimos. En este caso, en esta obligación, el inspector tendrá que verificar que los profesionales de salud hayan cumplido con el procedimiento de evaluación médica y psicológica que establece el presente reglamento, ¿no? O las disposiciones del MINSA. Para ello, tendrá que solicitar los expedientes físicos y o digitales, así como las grabaciones de video de los postulantes. En caso de encontrar algún incumplimiento, consulta a la persona encargada si tuvo conocimiento del mismo y si realizó la comunicación al colegio profesional correspondiente, ¿no? En caso tuviese la comunicación, pues le pedimos una copia. En la obligación doble E, el inspector, para poder verificar el cumplimiento de esta obligación, tendrá que consultar la ficha médica de los postulantes en el SNC, ¿no? Y además de solicitar el expediente físico y o digital de los postulantes para poder verificar su documento de identidad y poder validar la edad de acuerdo a la obligación establecida en este literal, ¿no? En el literal doble E. En el caso del literal doble F, sobre la duración, ¿no? El tiempo de duración de las evaluaciones médicas y psicológicas que establece el MINSA, en este caso, el inspector tendrá que solicitar los expedientes y grabaciones de video, ¿no? Correspondientes a los postulantes evaluados el día de la fiscalización, a fin de verificar la duración de las evaluaciones, ¿no? Además, el inspector consultará en el SNC la ficha médica a fin de constatar los tiempos de inicio y fin de las evaluaciones médicas y psicológicas. En el caso del literal doble G, aquí el inspector, ¿no? Para validar el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificar la presencia de tramitadores, jaladores o reclutadores de postulantes, registrando por medio fotográfico o fílmico alguna acción que efectúe para la EXAL. Es decir, ¿no? O por ejemplo, la conducción del postulante al local del EXAL. En cuanto a los literales A y B, conforme visualizan en la diapositiva, el inspector, para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, tiene que apersonarse al centro de evaluación y verificar que el centro cuente con una oficina administrativa, cuente con aulas de cómputos para la evaluación de conocimientos, ¿no? Con los índices de ocupación señaladas en la norma técnica 017-2015-Minedu, referente a la infraestructura para locales de educación superior, la cual establece que el índice de ocupación mínimo sea de 1.5 metros cuadrados por postulante y que el cableado se encuentre entubado y aislado. Además, también tendrá que ver que el centro cuente con una infraestructura cerrada a la circulación vial que cuente como mínimo con 11 metros cuadrados, por lo que el inspector tendrá que solicitar el contrato de alquiler, el certificado de defensa civil, la licencia de funcionamiento, el contrato de concesión, entre otros documentos que le permitan verificar el área mínima de la infraestructura. Asimismo, dicha infraestructura cerrada debe contar con una intersección semaforizada, tiene que contar con un calzado de 3 carriles, cada carril debe tener un ancho no menor de 3.5 metros, ¿no? Tiene que estar tiene que contar con señalización de tránsito, o sea, horizontal y vertical. Debe contar con postes de iluminación de 10 metros de altura, separados con una distancia de 50 metros. Debe contar con 2 torres de observación, ¿no? Y con una zona de observación al nivel del circuito vial. Literal C, el inspector, para poder validar el cumplimiento de esas obligaciones,
El inspector tiene que verificar la presencia de los evaluadores en el circuito de manejo, ¿no? Y cada uno de los evaluadores presentes tiene que estar debidamente registrados. Además, el inspector solicita una muestra de video de las evaluaciones a postulantes y verifica que los evaluadores registrados estén presentes. Además, que el evaluador cuente con una licencia de conducir perteneciente a una categoría igual o superior a la que pretenden los postulantes. Dicha licencia de conducir debe de contar con una vigencia no menor de 2 años. En el caso del literal D, para poder el inspector validar esta obligación, como lo pueden ver en la diapositiva, el inspector necesariamente tiene que verificar la presencia del director dentro del horario de atención del centro de evaluación. Referente al literal E de las obligaciones de los centros de evaluación, por la naturaleza de esta obligación se ha dividido en 2 infracciones, la C4 y la C11. La C4 dice expedir uno o más certificado de evaluación y evaluar a uno o más postulantes sin el equipamiento exigido y o sin mantener las condiciones de operación del equipamiento exigido y o sin mantener operativos y o sin mantener en buen estado el funcionamiento del equipamiento exigido, ¿no? Entonces aquí el inspector lo que tiene que hacer es verificar que el centro de evaluación cuente con lo siguiente equipamiento: identificador biométrico de huella dactilar y que este se encuentre debidamente operativo, es decir, que los equipos informáticos permitan rendir la evaluación de conocimiento y se encuentren debidamente interconectadas con el SNC. Para ello el inspector deberá realizar una prueba con su registro o la de un postulante en el identificador biométrico para poder determinar si se encuentra funcionando con normalidad. Además, deberán de contar también con una IP pública. En el caso de los grabadores de video y las cámaras, deben de permitir, ¿no?, grabar el inicio, desarrollo y conclusión de las evaluaciones. Dichas cámaras deben permitir la grabación por retención de movimiento y la fecha y hora de las grabaciones. En el caso de la C11, en donde la infracción se basa en manipular indebidamente el equipamiento, aquí el inspector lo que tiene que hacer es verificar, ¿no?, y buscar indicios que logren tener certeza, o al menos, ¿no?, que sea evidente que el equipo ha sido manipulado. En el caso de la F, ¿no?, y G, obligaciones establecidas en el RCLIP, F, G y H según la diapositiva. En este caso, para que el inspector logre corroborar que estas obligaciones están siendo cumplidas, tendrá el inspector que verificar que el centro de evaluación cuente con un vehículo propio o de tercero por cada clase y categoría de licencia de conducir. Para tal fin se debe tener en cuenta la clasificación de los vehículos, ¿no? Además, para tal efecto, el inspector solicita los videos de las evaluaciones realizadas donde corrobora, o donde debería de corroborar, que el postulante ha sido evaluado en el vehículo correspondiente a la categoría que postula. En cuanto a la antigüedad, el inspector tendrá que verificar, ¿no?, la antigüedad de cada vehículo de acuerdo a la categoría que establece la norma. Por ejemplo, dice la antigüedad, según la norma, ¿no?, la antigüedad máxima de los vehículos expresada en año contados a partir del 1 de enero del año siguiente de fabricación será de 5 años a partir en el caso de los vehículos M1, M2 o N2 15 años, ¿no? Para los vehículos M3 dedicados al transporte de personas y 20 años para el vehículo N3 dedicados al transporte de mercancías. Dichos vehículos registrados deben de estar permanentemente a disposición del centro de evaluación. Los vehículos se encuentren operativos, en buen estado de funcionamiento y cumplir con los requisitos y características técnicas que establece el Reglamento Nacional de Vehículos y el Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehiculares. Además,
Estos vehículos deberán de estar plenamente identificados como vehículos de evaluación, por lo cual se podrá realizar casquetes, se podrá utilizar, ¿no?, casquetes o la inscripción en la carrocería del vehículo precisando la identificación del centro de evaluación y el texto que diga vehículo de evaluación. En el literal I, para verificar el cumplimiento de la misma, el inspector tendrá que verificar que los postulantes se encuentran rindiendo una evaluación, ¿no?, y estén debidamente registrados, debiendo para ello corroborar que resultados de dichas evaluaciones coincidan en tiempo con los resultados transmitidos. Además, tendrá que verificar que los postulantes que se encuentran rindiendo la evaluación y estén debidamente registrados no cuenten con un certificado de evaluación previamente emitido, ¿no? También tendrá que verificar que los postulantes estén rindiendo su evaluación sin el uso de algún medio físico o tecnológico. El literal J y Y, en este caso, el inspector tendrá que solicitar el DNI y o el registro en el biométrico de la persona que se identifica como el director del centro de evaluación y corrobora que éste se encuentre registrado ante el MTC. Además, el inspector tendrá que solicitar el DNI y el registro biométrico de la persona que se identifica como evaluador del centro médico, ¿no? Y debe de corroborar también que ésta se encuentre debidamente registrado ante el MTC. En el caso del postulante, es el mismo procedimiento, tendrá que solicitar el DNI, ¿no?, y el registro en el biométrico de los postulantes y corroborar que estos se encuentren debidamente registrados en el SNC o que su identidad corresponda al registro efectuado. En el literal K, en esta obligación, el inspector tendría que solicitar expedientes, ya sea físicos, expedientes digital, a fin de poder corroborar que se esté cumpliendo con el contenido del RSLIC, ¿no?, con lo que dispone el RSLIC y las normas complementarias. En el literal O, en esta obligación, el inspector lo que tendría que hacer para poder corroborar que se esté cumpliendo con la misma es verificar que en las aulas de cómputo del centro de evaluación, verificar que los postulantes que están siendo evaluados se encuentren debidamente registrados y su registro esté siendo transmitido en línea y en tiempo real al SNC. Además, en el circuito de evaluación, en las evaluaciones de conducción, que los postulantes que están siendo evaluados se encuentren debidamente registrados y que su registro esté siendo también transmitido en línea y en tiempo real en el SNC. Además, tendrá que verificar que los certificados emitidos hayan sido debidamente registrados como tal, a fin de que el inspector pueda solicitar las grabaciones y el registro en el SNC para realizar un cruce de información. En el literal P, para poder validar el cumplimiento de esta obligación, el inspector tiene que verificar el registro de los resultados y los certificados emitidos, ¿no?, y que estos hayan sido transmitidos en tiempo real al SNC. Además, el inspector tiene que solicitar las grabaciones y verificar que los equipos de video estén grabando el inicio, desarrollo y conclusión de cada una de las evaluaciones realizadas. En el caso del literal R, para verificar este cumplimiento, el inspector tendría que visualizar, ¿no?, que las instalaciones del centro de evaluación se encuentre el expediente físico y digital de los postulantes, ¿ya?, y las grabaciones de video en donde debe corroborar la presencia, identidad y permanencia del postulante y resultados obtenidos. El literal S, para verificar el cumplimiento de esta obligación, el inspector verifica que todos los postulantes que se encuentran rindiendo sus evaluaciones cuenten con fichas de evaluación registradas y transmitidas en tiempo real al SNC. Además, el inspector tiene que solicitar los certificados emitidos a los postulantes y corroborar que los mismos se encuentren registrados en el SNC. En el caso de los literales T, U, W, E y F, vamos a seguir los mismos criterios de fiscalización
que se han tomado en el caso de las escuelas de conductores, ¿no? Que he explicado en el caso de las escuelas de conductores. Son las obligaciones muy similares y infracciones muy similares. Por lo tanto, vamos a seguir el mismo procedimiento, la misma línea de fiscalización. En el caso de la obligación X, para que el inspector pueda validar el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificar que durante el periodo de inhabilitación el centro de evaluación se encuentra evaluando a postulantes, ya sea aplicando la evaluación de conocimiento en las aulas de cómputo o evaluación en circuito cerrado, ¿no? Las habilidades en la conducción de los postulantes pese a que se encuentre inhabilitada, o que se encuentre emitiendo, ¿no?, certificados de evaluación pese a que se encuentra con la condición de inhabilitada. En el caso del literal II, en esta obligación, el inspector, para validar su cumplimiento, tendría que verificar si las evaluaciones de conocimiento y de habilidades en la conducción se realizan acorde a la guía de procedimientos y lineamientos para la examinación de conductores emitidas por el MTC. En cuanto a la aplicación de las medidas preventivas en las fiscalizaciones de campo, hay que tener en claro que las medidas preventivas en líneas generales es aquella disposición mediante la que se ordena al administrado la ejecución de una obligación de hacer o no hacer orientada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producir un daño grave al interés público. Además, para disponer una medida preventiva no se requiere el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Dicha medida se ejecuta sin perjuicio de la sanción administrativa a que hubiera lugar. Para la aplicación de una medida preventiva es necesario aplicar el test de proporcionalidad, el cual engloba a 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación, o proporcionalidad en sentido estricto. Y para un mayor entendimiento, ¿no?, hemos colocado aquí en la diapositiva 3 preguntas. 3 preguntas que el inspector en campo se debe de hacer antes de aplicar una medida preventiva. La primera dice: ¿la medida preventiva a imponer resulta idónea para el bien jurídico que se busca proteger? ¿Sí o no? La segunda pregunta: ¿la medida preventiva a imponer es necesaria? ¿Existe otras medidas administrativas menos lesivas? ¿Sí o no? Y como última pregunta, ¿la satisfacción del fin de que se busca tutelar es mayor al derecho del trabajo y de la empresa? En caso que el inspector haya respondido satisfactoriamente todas las preguntas, o sea que a todos le haya colocado sí, y aplicando la razón, podría aplicar la medida preventiva. Todas las preguntas tienen que ser afirmativas. Si una de ellas es negativa, entonces no podríamos aplicar una medida preventiva en base al test de proporcionalidad. Finalmente, hay que tener en claro que las medidas preventivas son excepcionales y hay que tener criterios para poder aplicarlas.